Comenzamos entonces explicando la reducción fenomenológica, aclarando que es un tema que de por sí se podría hacer una conferencia por lo complicado que es y pidiendo excusas de que va a ser una explicación muy esquemática. Y la reducción fenomenológica es explicada en Ideas 1, en las secciones, algunos le llaman parágrafos, para usar los dos términos para que no se confundan. En las secciones o parágrafos 56 al 62 de las Ideas 1. En el parágrafo 32 hace una aclaración de que la epoge no niega el mundo, como les había explicado anteriormente. En la sección 56 se desconectan las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Y recordemos que siguiendo el motivo cartesiano, estamos buscando lo más fundamental sobre lo cual podamos edificar una ciencia o filosofía. Y las ciencias de la naturaleza, son ciencias de hecho, y por mayor que sean sus resultados y su exactitud, gracias a la matemática y la idealización, pues no, o sea, nunca llega a una certeza apodíctica, a una certeza necesaria. También queda desconectada las ciencias del espíritu, la historia, la psicología, la antropología y otros, y sobre todo la psicología. Aunque la fenomenología es estudio de la conciencia, tenemos que hacer la distinción de que la fenomenología no es inducción reflexiva hacia la conciencia propia, no es inducción de que yo observo distintos actos psicológicos y voy a llegar a una generalización, no. Así que el yo empírico, como explica en el parágrafo 57, también queda desconectado. O sea, el yo de la biografía, yo que estoy en mi diario vivir, también queda en suspenso, no negado, queda en suspenso. Y por último, en el parágrafo 58, pues también queda desconectado la tesis de la existencia de Dios. Dios es una trascendencia, eso no se considera, y es caer en cuestiones metafísicas y no viene el caso para fundamentar esta ciencia, como hizo Descartes, que trató de salir del solicismo por medio de la tesis de Dios. Ahora continuamos con el método de la libre variación, y para ello voy a servirme de un texto que utilicé en mi tesis, páginas 22 y 21 de mi tesis, titulada El concepto de retención en la obra Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente, de Edmund Husserl, y aclarando que el método de la libre variación es utilizado por Husserl innumerables veces, pero la explica muy poco, y entre esas pocas veces que la explica es en Experiencia y Juicio, a partir de los parágrafos 87 y siguientes. Bueno, ahora citando mi tesis, definimos la libre variación es un método fenomenológico que se fundamenta principalmente en la imaginación, en la presentificación de objetos intencionales antes percibidos o meramente posibles que se consideran en la mente y en constante cambio. El método consiste en tomar en consideración un objeto del cual se busca tener conocimiento eidético. Y aclaro que eidético se puede entender de forma como un sinónimo de esencias, pero no se entiende esencia en el sentido platónico de que existen unas esencias independientes, como un realismo platónico, en el cual las esencias están en un lugar, en un topos urano, y que nosotros las captamos. Ni tampoco las esencias se entienden como los universales, por
por medio del ejercicio de la abstracción de Locke, o sea que tenemos experiencia de varios objetos empíricos, entonces vamos sacando elementos a dichos objetos para llegar a lo que es común en todos ellos. Tampoco se llega por medio de la abstracción como lo entiende Locke, estas esencias. Bien, el método consiste en tomar en consideración un objeto del cual se busca tener conocimiento idéntico, en otras palabras, del cual se pueda buscar su respectivo eidos. El objeto intencionado en cuestión es presentificado de diversos modos en la conciencia y por medio de la libre variación, sus características son libremente variadas o cambiadas por la imaginación o fantasía hasta los límites más allá de los cuales el objeto en cuestión ya no pueda ser considerado como preservando su identidad. De esta manera se busca descubrir o intuir, no crearlas, las características esenciales mínimas que hacen falta para que cierto objeto intencional sea tal o cual. A dicho reducto Husserl le llama eidos. Por ejemplo, podemos considerar un triángulo cualquiera, pensarlo de diferentes colores y tamaños, con todos sus lados de diferente longitud, el tamaño de sus ángulos internos de medidas distintas o iguales. Podemos imaginarlos de diversos materiales, meramente de forma mental, trazado en la arena, en una pizarra o en otros tipos de superficies. Se pueden pensar estos y otros cambios y el triángulo seguirá siendo un triángulo. Pero dicho ejercicio tiene sus límites. Cuando se intenta pensar el triángulo sin ciertas características, el mismo se hace inconcebible. O por ejemplo, sin tres lados o sin uno de sus tres ángulos. He ahí cuando se intuyen las características esenciales del triángulo, o en terminología husserliana, las características eidéticas del eidos triángulo, llegándose así a la intuición eidética, luego de haberse ejecutado la libre variación. De la intuición eidética tenemos que decir que no es el producto ni de la inducción psicológica o de la deducción utilizada en las matemáticas, sino que es intuición pura, la que es utilizada en las investigaciones fenomenológicas, ya que las mismas son una descripción pura independiente de las demás disciplinas. ¿Okay? Ahora, teniendo en cuenta la metodología explicada muy esquemáticamente, pues voy a presentarles varias definiciones de la fenomenología. Primero, la fenomenología es una ciencia de esencias o ciencia eidética. La fenomenología, expuesta y desarrollada por Husserl, pretende ser una ciencia que describe las esencias y cómo las captamos. Hay que tener en cuenta que la fenomenología es una ciencia a priori, pero no a la manera de las matemáticas y la ciencia. Y mucho menos es una ciencia de hechos, como son las ciencias naturales, como la biología y la química. Cabe aclarar que Husserl no entiende las esencias como lo entendía Platón, realismo de las ideas o formas, ni como lo entendían los universales, la escuela empirística moderna, especialmente Locke, que entendía los universales como el producto de la abstracción. Segunda definición, la fenomenología es una ciencia descriptiva, o sea, no es una ciencia deductiva ni inductiva. O sea, no es deductiva, no parte de unos teoremas, y de esos teoremas derivan unas verdades, ni tampoco parte de unos hechos particulares para llegar a una generalización. La fenomenología es un estudio de los fenómenos, o sea, el fenómeno tal como se presentan a la conciencia y sin referencia a objetos que los sostengan. Aquí se elimina la cosa en sí como la entendían Locke y Kant. O sea, y aquí conviene hacer un repaso de la concepción de Locke y Kant en cuanto a las ideas. Para Kant y Locke está la conciencia, tenemos un representante o idea, y esa idea hace referencia a una cosa en sí.
Kant decía que la cosa en sí no la podemos conocer, que tenemos el fenómeno. Pero de alguna forma suponían que para que tuviésemos esa idea, existía un objeto independiente de la conciencia. Y esto es como una especie de... Tenemos una idea como si fueran retratos o bocetos de la realidad. Y esto descriptivamente no es exacto. La fenomenología es el estudio de la conciencia, ego, sus actos y correlatos, los fenómenos. En otras palabras, el estudio de la intencionalidad en sus diversas manifestaciones. Okay. Continuamos entonces evaluando los demás criterios para determinar si la fenomenología es una ciencia. El próximo es que sea comunicable a otras personas, pues tenemos que llevar a cabo dichos métodos, y en la próxima parte voy a utilizar un ejemplo para ilustrar esta idea. Entonces, por medio de la reducción que expliqué anteriormente, se eliminan los prejuicios que tenemos en cuanto a dar por sentado el mundo como algo externo, o también quedan suspendidas todas las creencias que tenemos en nuestra vida cotidiana al respecto y conocimientos culturales. Y también abandonamos el realismo ingenuo que tenemos del dicho mundo, ¿verdad? Lo damos por sentado y no nos preguntamos por cómo lo constituimos. Y también queda suspendido el idealismo entendido como ficción, el mundo como ficción. Entonces, para los objetos de los cuales se encarga la fenomenología son los fenómenos, o sea, el fenómeno entendido como aquello que se aparece a la conciencia. Y para ello me gustaría compartir con ustedes una pequeña meditación o reflexión que tenía Sartre en su obra El ser y la nada sobre la idea de fenómeno, y cómo la idea de fenómeno ayuda a eliminar ciertos dualismos que son incómodos para la filosofía y la ciencia. El pensamiento moderno ha realizado un progreso considerable, y este pasaje, disculpen, es los primeros párrafos del Ser y la Nada, titulado la sección La idea de fenómeno. El pensamiento moderno ha realizado un progreso considerable a reducir lo existente a la serie de las apariciones que lo manifiestan. Se apuntaba con ello a suprimir cierto número de dualismos que causaban cierto embarazo a la filosofía y a reemplazarlos por el monismo del fenómeno. ¿Se ha logrado hacerlo? Cierto es que se ha eliminado en primer lugar ese dualismo que opone en lo existente lo interior a lo exterior. Ya no hay un exterior de lo existente, ni se entiende por ello una piel superficial que disimularía a la mirada la verdadera naturaleza del objeto. Y esta verdadera naturaleza, a su vez, si ha de ser la realidad secreta de la cosa, que puede ser presentida o supuesta, pero jamás alcanzada, porque es interior al objeto considerado tampoco existente. Las apariciones que manifiestan lo existente no son ni interiores ni exteriores, son equivalentes entre sí y remiten todas a otras apariciones sin que ninguna de ellas sea privilegiada. Y entonces en los fenómenos, más adelante señala que hay una especie de infinito, porque tenemos por ejemplo el fenómeno Mesa y podemos seguir buscando sus escorzos, y es inagotable las perspectivas que tenemos de dicho objeto. Pues bien, ahora quiero hacer un pequeño ejercicio analógico para ver y para notar que el lenguaje puede ser un impedimento para describir esta experiencia originaria, y a la vez con este ejercicio irlos preparando para el próximo ejercicio, que es el que quiero que sea la base para ilustrar todo lo que he explicado anteriormente.
Y para ello quiero hacer una cita de Husserl, de los prolegómenos, sección 9. Y que me parece que lo que él dice aquí del lenguaje se aplica también de cierta manera a la fenomenología. Tenemos que el lenguaje, la cita dice así: el lenguaje ofrece al pensador un sistema de signos que puede emplear en amplia medida para la expresión de sus pensamientos. Pero si bien nadie puede prescindir de él, representa un instrumento sumamente imperfecto para la investigación rigurosa. O sea, el lenguaje que habla de estas experiencias es necesario, o sea, tampoco se puede caer en una experiencia mística de vamos a aprender la experiencia originaria y olvidarnos del lenguaje. No, es una advertencia de que el lenguaje es una experiencia mediata de esas experiencias, de las experiencias que tenemos inmediatas, de los fenómenos. Pues bien, el ejercicio es el siguiente. Bien, antes de continuar, ¿alguien tiene, tomándome el atrevimiento, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta o algo que quiera aclarar antes? ¿No? Bien. Pues bien, tenemos, por ejemplo, esta palabra. ¿Alguno le dice algo? Esta otra palabra. Esto es el ejemplo del lenguaje que utilizamos diariamente. Esta otra palabra. Esta otra. Y por último, la que nos es más familiar, árbol. Esto es el lenguaje, esto no es la cosa. Y es, para comunicarnos utilizamos la palabra, pero esto no es la experiencia originaria. Pero podemos usar algo que nos sirve de conciencia de imagen y que nos ayuda a aprender un poquito más fácilmente la experiencia árbol. Tenemos un árbol, o foto de un árbol. Todavía mediada, pero un poquito más directa que estas palabras. Y tenemos, por último, la cosa, fenómeno, árbol, que podemos referirnos al árbol externo. Y aquí vemos unas distinciones que conviene tener en cuenta en la fenomenología y que se usan en la explicación de la percepción. La percepción se nos da la cosa en persona, como estando ahí presente. ¿Y qué quiero lograr con este método? Que parecería que las esencias, ¿verdad? Es algo misterioso, o que los sentidos es algo arbitrario, pero son una realidad.